Bueno, mi presentación habla fundamentalmente sobre el agua. El agua ha estado presente en todas las investigaciones que yo he realizado, sin embargo, nunca le he dedicado un lugar especial. Pero en cada investigación, en cada tema que yo he tratado, el agua ha sido relevante. Y bueno, no es parte de una investigación que yo esté realizando tampoco, pero han surgido elementos que me han hecho centrar un poco la atención en el agua. Ya, esto porque, al igual como ha ocurrido con Marcelo y como ya viene hace mucho tiempo trabajando Wilson, la comunidad de Socoroma me pidió registrar actividades, porque ellos sienten que muchas tradiciones se están perdiendo, están cambiando rápidamente y sienten que los jóvenes no están cumpliendo con se debería cumplir. Entonces nos solicitaron hacer un registro con un colega y bueno, yo comencé a volver a conversar sobre las fiestas. Que las fiestas fue un tema de investigación cuando estudié la licenciatura en Historia hace más de 20 años. Entonces ha sido muy interesante y el agua vuelve a emerger. ¿Ya? ¿Puedo sentar yo allá en eso? Permiso. Oye, porque voy a pasar, tengo muchas imágenes que más bien voy a ir pasando de manera rápida. Entonces, como les decía, nos interesa ver el agua, analizar el agua a partir de su expresión ritual en las luchas del mar. Bueno, brevemente, la comunidad de Socoroma, al igual que la que investiga Wilson y Marcelo, se encuentran en el desierto de Atacama. Específicamente, la comunidad de Socoroma está en la cabecera de un valle, que es el Valle de Utah. Se dedica principalmente a la actividad agrícola, a diferencia de la comunidad que presentaba Marcelo, que es más bien ganadera. Los principales cultivos son tres: maíz, papa y orégano. Este último destinado al comercio. Como pueden ver, allí están las matas de orégano al lado de unos canales de irrigación. El tiempo de lluvias en esta área del desierto son solamente 3 meses, de diciembre a febrero. Pasado febrero, tal vez llueva algunos días en marzo, pero es más bien raro, y después de marzo ya viene un periodo seco prolongado, hasta noviembre. ¿Ya? Entonces, la forma que han tenido estas comunidades de poder sobrevivir es a través de canalizar el agua, a través de un sistema hidráulico de irrigación que ha permitido extender la productividad, poder producir durante todo el año. Solo es posible gracias a este sistema de canalización. En el pueblo hay 4 espacios hidráulicos, uno que es el sector pueblo, Canal del Pueblo, Chacacagua, Canal de Chacacagua, Mancaruma y Aroa. Son 4 espacios hidráulicos que se han construido en distintos momentos. Socoroma viene de la aymara Chuculpuma, que tiene distintas acepciones. Una puede ser corriente de agua, pero también agua que escurre, o una que yo creo que es la más correcta, que es el agua que nos filtra. Es tan pedregoso el territorio que el agua escurre y escurre y escurre. Y ese ha sido una dificultad, pero también un desafío para las poblaciones de este territorio de poder canalizar y utilizar eficientemente el agua. Para esto se ha formado una institución, como bien mencionaba Marcelo, no profundizaré en eso, que es por costumbre. Por costumbre se tiene que ir a hacer la limpia sequía. Hoy día le llaman limpia del canal, porque lo revistieron con concreto y hacen esa diferencia entre el canal, que es de concreto, y la sequía, que era la sequía de barro y piedra. Y se tiene que hacer periódicamente, cada cierto tiempo, porque si no se limpia, no es posible cultivar, el agua deja de pasar. Y es algo que es inmemorial. Aquí hay una imagen de aproximadamente los años 70 de la limpia sequía. Esto es este año, el término de la limpia sequía. Y como se puede apreciar, siempre hay una ritualidad que se efectúa. Es necesario establecer una conexión ritual cada vez que se realiza esta limpia sequía en la que el alcohol
líquido es muy importante. En este caso estamos en la Boca Toma, donde se comienza a realizar esta actividad, que tiene dos jueces de agua. Y puede ser, me imagino, que jueces de agua también existan acá en España. Allá en estas comunidades son dos jueces de agua, pero que vienen desde antes de la colonia, y que existe un repartidor que es el que es encargado de coordinar las peticiones de agua. Que 50 años atrás, 60 años atrás era muy complejo e incluso había que regar de noche. ¿Ya? Eh, y bueno, eh, ¿qué tiene que ver esto con las cruces? Me pareció muy interesante que en el video que presentaba Marcelo decía que a partir de mayo comenzaban las fiestas patronales. Pues a partir de mayo comienza esta fiesta, que está directamente relacionada con el agua. En marzo deja de llover y comienza el periodo seco prolongado. Por tanto, en mayo es necesario mantener el abastecimiento de agua. ¿Y qué hacen estas comunidades? Van hacia las cumbres de los cerros, de donde están las vertientes, los manantiales de donde surge el agua. Y hacen una ritualidad en torno a la necesidad de que el agua se mantenga fluyendo. Eh, Esto es descrito desde los primeros tiempos de la colonia. Los primeros cronistas comenzaron a describir la vinculación entre sectores sagrados, apachetas, construcciones de piedra y el agua. Y muy interesante en el manuscrito de Guarochiri, que el manuscrito de Guarochiri tiene la importancia de ser un documento que relata los mitos, la historia previa a los incas, en un momento de transformación. Y el el manuscrito de Guarochirí, desde el inicio hasta el final, está atravesado por los conflictos del agua. El agua era poder. Y esto me parece particularmente importante lo que menciona Janet Cherbundi, que analiza la canalización en el Cusco, específicamente de la sociedad inca. Ella dice, el sistema de seques, que eran estas líneas que apuntaban hacia lugares sagrados, estableció y registró la ubicación del recurso más importante, el agua, juntos con las panacas, que eran como especies de ancestros míticos, y los ayllus responsables de ella, así como la indicación de los límites y los derechos a las tierras que estos grupos poseían y cultivaban. Esta fue una elaboración incaica de lo que debió haber sido un sistema muy antiguo para recordar las fuentes de agua y para dividir la topografía en áreas de arriba abajo e izquierda a derecha, asignada a los ayllus por toda la sierra, que era algo que también mencionaba los interlocutores de Marcelo. Yo creo que esto se mantuvo durante mucho tiempo. Yo creo que esta era la forma que tenían de organización social las poblaciones indígenas previas a la conquista. Yo supongo que se mantuvo durante la colonia, pero el paso del periodo colonial a la República Peruana y sobre todo cuando cambió el territorio o la soberanía del territorio tras la Guerra del Pacífico, en la que el Estado chileno incorporó este territorio e intentó cambiar los patrones culturales, yo creo que ahí hubo un quiebre importante. Y son cosas que hoy día es muy difícil observar. Pero yo pienso que la ritualidad lo mantuvo. Y aquí, por ejemplo, tenemos el día en que se va a buscar las cruces que están en las apachetas que mencionaban los cronistas. El agua del Milagro está aproximadamente 50 metros más abajo, se está en la cumbre del cerro, cerca de los 5.000 metros de altura, y donde se hace, por supuesto, una ritualidad. Em, este es el territorio. Aquí simplemente voy a explicar que aquí está el pueblo de Soporoma, alrededor de 3.000 metros de altitud, y tiene tres cruces. La cruz de Calvario, en rosa, la cruz de Milagros, en amarillo, y la cruz de Yapavenida. Son tres cruces que aglutinan distintas cruces. Son más de 20 cruces, que en un día específico se va de muy temprano y se van dejando en el camino, en un camino ritual que en el caso de Milagro toma más de 10 horas. Y se va por la cuenca hidrográfica. Este es el río Aroma y este es otro río, pero que sobre todo irriga otro poblado que es Zapahuina. Pero ese es más o menos el panorama de las cruces. Y cuando se bajan las cruces no llegan al pueblo mismo, llegan a las áreas circundantes del pueblo.
Y conversando con una de las señoras bien antiguas, a propósito de las fiestas, me decía que la cruz Vilque es una hendidura y Vilque es el abra de un lugar a otro. Y que en Cruz Vilque es la cruz chacarera. En definitiva, es la cruz de las chacras, es la cruz que cuida los cultivos. Y durante un mes, las cruces, porque se va en Semana Santa a buscarlas, se dejan fuera del pueblo y durante un mes hay que ir a ponerle alumbrado, el alférez de la cruz. Y durante un mes el encargado de la cruz de las chacras es el alférez. Y como pueden ver, en todos los casos las cruces quedan en, esas cruces que quedan en lugares donde el agua fluye, en lugares que además han sido canalizados. Esta es otra de las cruces de Yapabelina, donde queda fuera del pueblo. Aquí no está la cruz, pero también pueden observar que un canal baja por donde está la cruz. En definitiva, lo que hay es que las cruces son las cuidadoras de las chacras y a su vez los alféreces. Luego, el día 2 3 de mayo, hay una serie de ritualidades, las cruces se desvisten, se les vela y se les va a dejar a sus asientos siguiendo el curso del agua, siempre, hasta que se llega a la Pacheta, a una altitud considerable, que está en la cumbre de los cerros de donde surge el agua. Y una vez que se deja la Pacheta, termina la fiesta asumiendo un nuevo alférez. En este caso, unos nuevos jóvenes alférez están asumiendo la cruz para el siguiente año. Y es muy interesante que una familia, no la comunidad ni la iglesia, tiene estas gallinitas que le llaman. Y estas gallinitas las llenan de agua y se le entregan al nuevo alférez. A mí me parece muy interesante que nadie nunca habla mucho de eso. Siempre está ahí, pero nadie habla de que tengan agua, de que o sea, hay que indagar mucho. Y eso, al parecer, es porque son cosas tan evidentes que como que pasan desapercibidas tanto para nosotros como para la misma gente que realiza. No hay por qué hablar de eso. Pero a mí me pareció muy interesante cuando descubrí que las llenaban de agua y se la entregaban al nuevo alférez. Y bueno, esto es lo que a mí más me interesa conversar. Es que el agua, mediante los ritos, ha permitido realizar una organización del espacio territorial y también del espacio social en Socorro. Bueno, aquí pueden ver el territorio, existe un reconocimiento del territorio que es muy importante, porque a medida que uno va avanzando en el camino, se va encontrando con sitios arqueológicos, con canales prehispánicos, con lugares donde antiguamente las familias hacían carbón, también se va encontrando con lugares rituales, animitas o lugares donde hay que hacer oraciones, y también se va encontrando con espacios sociales, con áreas de cultivo, se va encontrando con espacios de pastoreo, por tanto hay un reconocimiento del territorio. El camino tiene una función que es reconocer el territorio. Y normalmente, aunque no está prescrito, pero normalmente son personas mayores quienes van guiando, cantando y enseñando cosas sin proponérselo, pero van cantando y explicando cosas y van hablando, todos los cantos hablan del paisaje y entonces los jóvenes van incorporando performativamente la historia del territorio. Y esto es un poco, yo creo que lo que más me interesa, es que por una parte Socoroma se puede realizar aquí, este es el límite territorial reconocido con documentos coloniales, pero que el Estado todavía no reconoce, el Estado chileno. Socoroma se compone de 5 localidades pobladas: Socoroma, Sepaguira, Epispacha, Huemuntani y Chusmisa, que están en una cuenca hidrográfica, otra cuenca hidrográfica y otra cuenca. Son 3 cuencas hidrográficas. Todas estas cuencas hidrográficas llegan al Valle de Utah, mientras que los pueblos que se aglutinan acá, Belén, Pachama, Chapiquilla, decantan en el río San José. Por tanto, son 2 unidades territoriales distintas. Y ocurre que para la fiesta de mayo de Socoroma, el del pueblo se celebra el 2 y 3 de mayo. En Zapagüira suben las cruces el 2 de febrero, la misma fecha de la Candelaria. En Montaña y Quispacha se celebra el 21 de mayo. El 21 de mayo para Chile es una conmemoración de una batalla naval en el contexto de la Guerra del Pacífico, que es festivo.
nacional. Antiguamente no se celebraba el 21 de mayo, pero con las transformaciones del siglo XX, en el que muchas familias se fueron a vivir a las ciudades, ese feriado les permitía regresar, ¿ya? Entonces, y el Valle del Utah, el Sora, que está escrito acá, también. Lo que probablemente ocurría es que este 21 de mayo eran distintas fechas, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que las familias de Socoroma, durante el mes de mayo, y bueno, en febrero también, se desplazaban en el territorio un tiempo en Socoroma para la fiesta, permanecían alrededor de una semana y trabajaban. Trabajaban en la cosecha de la papa. Mayo es papa, papa, papa. Se tiene que sacar la papa. Perfecto. Y por tanto, lo que tenía por objetivo este calendario era organizar el territorio internamente. Recorrer el territorio, darle ciertos límites. Y por otra parte existía una delimitación interior. Este es el canal que dejó de existir. Este año y lo revistieron con concreto, demolieron el antiguo bebedero y crearon un nuevo bebedero, y este canal que dividía el pueblo en dos, que separaba al pueblo en dos, fue canalizado, y sucedía que la cruz de milagros siempre se debía velar y vestir de la acequia para abajo, como señala ese relato, y la cruz de milagros de la acequia para arriba. Un mapa muy rudimentario es este. Este sería el canal del pueblo, que divide el pueblo en dos. Este sería la antigua Casa de Milagro, la actual Casa de Milagro, desde donde se va al encuentro de las cruces, que ocurre aquí, en la proyección de la línea del pueblo, del canal del pueblo. Esta es la antigua Casa de Milagros, la casa blanquita que se veía, la actual Casa de, perdón, Yapabelina, y este es una Pata, que es donde se viste la cruz de Calvario, que es la cruz central, y donde antiguamente existía un canal que irrigaba la plaza del pueblo donde los niños cultivaban. Entonces, lo que hay es que hay una ceremonia que se ocurre en el centro del pueblo, en la proyección del canal, que se llama el encuentro de las cruces. Las cruces se saludan y luego ingresan juntas a la iglesia. Y hay varias instancias que lo que hacen es, los mayordomos aquí en esta salta de los mayordomos, toman entre cruzados. Y en esta ceremonia se llama el acullar, en la que cada alférez debe ir con una chuspa, con coca, y tiene que pasar la coca a los otros mayordomos. Se les toma un poco de coca, se picha la coca y se pone aliento dentro de la chuspa. Y se pasa al alférez de al lado. Entonces, lo que está en definitiva es que hay una intención de unión, de unificación, de incorporación de las cruces, porque existe desde antes una diferenciación social. Existe un pueblo que había sido dividido entre un abajo y un arriba, pero que hoy día tiene muy poco de resabios. Mi hipótesis es que el pueblo tenía esta forma, y que esta parte que está cuadriculada es la reducción colonial que ocurre en 1540 aproximadamente. Pero el pueblo probablemente precolonial era esta zona aquí dividida por el pueblo. Y voy a, voy a saltarme esto de la memoria. Solo, bueno, lo que ya les comentaba, hay muchas alusiones al agua en las canciones. El agua le habla a las personas, se asienten en el agua, y el sereno, las guitarras con las que se toca a milagro, las cruces de mayo, se van a afinar al sereno. Al sereno es al agua. Entonces las personas van en cierto momento y en los saltos del agua afinan la guitarra y la afinan al tono del diablito. También es bien interesante. Eh, y por último, no voy a entrar en este tema, pero solamente quiero dejarlo expresado, es que hay muchas analogías, hay un simbolismo muy fuerte entre las mujeres y el agua. Pedro Pablo Mírez Loredo es un poeta, fue un poeta aymara que falleció durante la pandemia, y él habla de las regadoras. Y las regadoras, para él las regadoras son el agua. Sin lluvia que venga y nos azufre junto a los aymara, ese momento no hay agua, el agua se necesita para todo, y nos mismas como el agua y nos agua. Y tenemos que las mujeres son las regadoras. Hasta el censo de 1917 indicaba el oficio de regador.
Las mujeres son las que han regado históricamente con un riego que es el riego por chipaña. Y es una belleza poder ver el riego por chipaña porque es una actividad muy sensorial, muy delicada y que lo que hace es llevar a cada mata el agua, la proporción justa de agua, moviendo piedras, haciendo hilitos. Y la reflexión que quiero plantear al final, bueno, aquí ya uno se introduce como en otro tema de movilidad, de corporalidad, que es distinto, pero la reflexión que yo quiero hacer es que esto hoy día, al no tener una actividad ritual, se está perdiendo. No hay gente que vuelva a regar, se está perdiendo. La canalización de los canales también está afectando en que las faenas comunitarias para limpiar el canal también sean cada vez menos recurrentes porque hay menos que limpiar, hay menos comunidad y esto se está perdiendo. No así, por suerte, la ritualidad asociada al agua de las cruces de mayo, donde hoy día sí llegan muchos jóvenes. Eso, sí.